¿Hay alguna pregunta? Eh, Sí, a mí me quedaron, en realidad más que nada, en los dos del 45, en el B y el C, lo que me quedó de duda es, por ejemplo, si yo tengo que verificar las condiciones para que sean subespacio. Con el tema del cero no había problema, pero por ejemplo, si yo tenía que hacer la suma y tenían que cumplir esa condición de que, por ejemplo, en B, eh, cuando P de X valía 1 era igual a cero. No sabía cómo pasar esa condición a la suma de dos polinomios. Bien, dale, ahí lo vemos. ¿Alguien más pensó ese ítem? Ese ejercicio 45, ítem B. Sí. ¿Alguien más lo había pensado? Bueno, vamos entonces a ver qué podemos hacer ahí. Santi, ¿se te ocurrió algo? ¿Planteaste algo? Sí, yo había planteado dos polinomios, o sea, P1 de X, P2 de X, así como con coeficientes A sub 2, A sub 1, A sub 0 y B sub 2, B sub 1, B sub 0. Eh, los sumé a ambos y yo lo que hice fue, como cuando, o sea, cuando P en uno vale 0, lo que hice fue reemplazar la X por uno y el otro lado de la igualdad igualarlo a 0. Y me quedó que cada coeficiente se sumaba y estaba igualado a 0, pero de ahí en más, no sé si, no Claro. supe qué hacer. Pasa que ahí no estás usando, digamos, la condición que tenés. ¿Sí? Suponete que, porque vos, si planteás, digamos, a ver un momento. Vos no estás usando ahí que P de uno vale cero, digamos. Esto es creo, lo que faltaría ver. ¿Sí? Vos planteás esto, ¿no? Yo tengo P de X, Mm, ¿sí? Suponete que es, bueno, A2 por X cuadrado más mm, A1 por X más A0, ¿sí? Y eso sería un polinomio cualquiera, pero vos además, como agarrás un polinomio dentro del subespacio, ¿sí? Porque la idea, ¿se acuerdan que era agarrar, bueno, P en S2 y digamos Q en S2, o sea, dos elementos de subconjunto en realidad, que todavía no sabemos qué es subespacio, y para ver si es subespacio queremos ver si la suma P más Q también pertenece al subconjunto. ¿Está bien? Entonces agarrar un P en S2 implica agarrar un polinomio de grado menor o igual que 2, ¿sí? Y que además P de uno valga cero. ¿Está bien? Entonces, bueno, mm, P de uno igual a cero quiere decir que A2 por uno al cuadrado, digamos, A2 más A1 por uno, A1 más A0 vale cero. sí. ¿Sí? Esa es la condición para estar adentro del subconjunto S. Que por lo que me contabas creo que es lo que te faltó tener en cuenta, digamos, ¿no? Porque Mm, si vos agarraste un polinomio de grado menor o igual que 2 cualquiera, bueno, no te va a alcanzar, digamos, porque no estás teniendo en cuenta que estás justamente dentro de ese conjunto, ¿sí? ah, ¿Se entiende? está. Sí, sí, sí. Y después eso te va a solucionar lo que vos hacías cuando, bueno, perdón, cuando reemplazas, ahí te va a quedar cero más cero básicamente, ¿no? Claro, claro, ¿Sí? pues ambos valen 0. Claro, Ah, cuando esa suma de coeficientes que a vos te quedaba, que no sabías si despejarla, bien qué hacer, ¿sí?
ahora que sumes, sí, bueno, hagamos la cuenta. El resto va siguiendo más o menos ahí el planteo que estamos haciendo. Ahí sí, bien. Bueno, sí, o sea, P de X más Q de X sería, eh, bueno, A2, todo eso, ¿no? A2X cuadrado más A1X más A0 más B2X cuadrado más B1X más B0. Y bueno, esto es lo mismo. Esto justamente sería P más Q en X. ¿Sí? Entonces, por un lado, yo podría hacer esto, decir que P más Q en 1 es Mm, igual a P de 1 más Q de 1, y esto me da 0. ¿Sí? Acá sin trabajar tanto en los coeficientes, está bueno, mm, digamos, para pensarlo. está. ¿Sí? Y por otro lado, sí, si vos habías ido por los coeficientes, digo, bueno, P de 1 más Q de 1 me da, Bien, cero. claro, es lo mismo, ¿no? Bueno, es A2 más A1 más A0, que esto creo que es un poco lo que habías hecho, ¿no? Más B2 más B1 más B0, Claro, igual a cero. Sí, sí, ¿está bien? Y esto, bueno, claro, es 0 más 0 por lo que veníamos diciendo. ¿Sí? Esto de claro. acá tiene que ser 0. Claro, por la igualdad que se hizo arriba. Claro, está bien. ¿Está bien? Claro, porque ya estamos suponiendo que tanto P como Q están dentro del subconjunto, o sea, que cumplen la condición, ¿no? De que en uno valen 0. Mm, ¿Sí? Y está. bueno, ahí en el C es parecido, ¿sí? Claro, ya si el C estableces que un polinomio P de X, o sea, cuando reemplazas uno vale cero, el lambda que vos le pongas, total lo otro va a valer cero. Entonces, Tal cual. Te o quedaría sea, lambda por 0, a digamos. su... Claro, ahí está, bien, bien. Ahí lo mismo, ¿no? Eso, el polinomio nuevo, digamos, que sería multiplicar por lambda, en realidad es, bueno, multiplicar por lambda todo el polinomio que tenía antes. ¿Sí? Claro, Entonces, cuando evalúen uno, y sí, digamos, me va a quedar lambda por 0 y se sigue cumpliendo. está. Bien, bueno, genial. Los demás más o menos siguieron, habían llegado a pensar, este es el ejercicio 45, ítem B, digamos que básicamente decía que estos conjuntos de P2 de X eran subespacios. ¿Sí? Esa es la pregunta que planteaba. Bueno, ¿alguna duda de de lo que estamos hablando acá? ¿Alguna otra duda de por ahí algún otro ejercicio? ¿O quieren que vayamos ya al tema de hoy? Vamos, entonces, bueno, seguimos. Bueno, cualquier cosa, igual si hay más preguntas, después las preguntan después de que trabajemos un poco el tema de hoy. ¿Sí? Nos queda el último tema
de ya la práctica uno. Hoy voy a dejar también un par de ejercicios para que entreguen, ¿sí? Eh, de la práctica uno justamente, les voy a subir al foro, ¿sí? Les voy a hacer una carpeta, digamos, no sé cómo se dice, una pestaña especial en el foro para que voy a subir el ejercicio y ahí pueden ir poniendo sus respuestas, ¿sí? Si pueden, porfa, las respuestas transfórmenlas a PDF, ¿sí? Porque me va a facilitar un poco la lectura, porque a veces las fotos quedan por ahí de costado o se complican un poco más, ¿sí? Eh, es fácil poner, no sé, de JPG a PDF y van a encontrar convertidores online, ¿no? Pero bueno, eso, la idea es que escriban, ¿sí? Y después suban las resoluciones, yo las voy a ir mirando y comentándoles algunas cosas, ¿tá? Tienen una semana, en principio, para entregar, ¿sí? Hoy jueves, hasta el jueves que viene tendrían, ¿sí? Sí, Sebastián. Bueno, estoy hablando de la entrega, ahora yo lo subo en el foro, ¿sí? En una discusión aparte, ¿sí? Subo los ejercicios y bueno, la idea es que de acá al jueves que viene vayan subiendo las resoluciones y lo que pedí es que por favor la suban en formato PDF para facilitarme un poco a mí después la corrección, ¿sí? El PDF estandariza un poco y eso ayuda. eh, pero bueno, eso, cualquier cosa, igual después me preguntan también. Ahora lo que vamos a ver un poco es lo último que queda de- de espacios vectoriales, ¿sí? Esto no está dentro de los ejercicios para entregar, sí lo vamos a usar bastante en algunas prácticas que vienen, pero básicamente son operaciones entre subespacios, ¿sí? Ahora vamos a ver un video, ¿no? Pero lo que tenemos son la operación de intersección, ¿sí? Que ya la conocíamos de conjuntos en general, la operación de unión, que ya la conocíamos de conjuntos en general, y la operación de suma, que es nueva, ¿sí? Porque bueno, básicamente depende de que tengamos una suma, entonces ahí ya tiene más que ver con un espacio vectorial en donde en realidad tenemos dos operaciones, ¿sí? Tal vez esto valga en estructuras algebraicas distintas a los subespacios, en donde solo se tenga una suma, ¿sí? Pero bueno, no creo que hayan visto algo así. Eh, sí existe y tampoco lo vamos a ver en la materia, pero bueno, la idea es trabajar un poco con estas tres operaciones. Ahí hay un video, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a pedir que vayan a ver el video, ¿sí? Y después voy a pedir que hagan el ejercicio 51, ¿sí? El video lo pueden encontrar en el campus, es el último que queda de subespacios, ¿sí? Creo que está en semana 4, bueno, es el último que nos faltaba, ¿sí? Dale, genial. Y después el ejercicio 51. Y entonces, ¿les parece que volvamos en una hora? ¿Sí? A las 10 menos 10. Dale, bien. Dale, dale. Vale, buenísimo. Dejo acá prendida la sesión y si no también por el grupo de WhatsApp, cualquier cosa me escriben y me preguntan, ¿sí? Bueno, ¿cómo les fue con el video? Bien, o sea, mi única duda nada más es con la parte de unión. Sí. Sí, yo también, Eh, con la parte de unión. ¿Ven es alguna? justamente, bueno, en sí, o sea, después justo con el punto 51 lo estuve también viendo, y, o sea, lo que sería el punto C, que dice qué vector no pertenecería dentro de lo que sería el vector de unión. O sea, por lo que entiendo yo, a ver,
La unión básicamente son dos subespacios que básicamente mientras se trabaje dentro de esos dos subespacios comprendería la unión. Pero la unión en sí no sería subespacio. O sea, no se me ocurre un ejemplo de unión que sea subespacio. Bien, bueno, a ver, el resto está de acuerdo con eso que dice Falca. Digamos que la unión no sería un subespacio en general. ¿Qué les parece? Yo por lo que puedo decir también, sí, de que no eres un subespacio. Bien, Mira. ¿podemos poner un ejemplo concreto, digamos, de dos subespacios y comprobar que efectivamente, por lo menos en ese ejemplo, la unión no es subespacio? Y por ejemplo, si sumás, por ejemplo, de ese el 1, 1, 0, justo con el 0, 1, 1 que a T le pertenece, te van a dar como una recta que no, que se va de ese subespacio, creo. Como que no está contenido por esa unión. Se puede hacer, se suman las dos, se suma justamente un vector digamos, de los generados de cualquiera de los dos subespacios y siempre te va a dar por fuera. O sea, no cumpliría ya ni siquiera la condición de subespacio. O Bien, sea, no encuentro una situación en la cual eso no se permitiría, pero también siendo honesto, estoy viendo todo en R3 a subespacios de menor dimensión, honestamente, o sea, de R2 o de R1. bien, buenísimo. De Bueno, dimensión dos ¿Podría dimensiones. sumar, por ejemplo, un plano con una recta que pertenece a ese plano? bien, Como para... muy bien. Al plano ese sí, pero eso no sería una unión, eso sería un plano que sería, eh, digamos, todo el plano que O comprende a sea, la la recta. intersección coincide con la unión en ese caso, pero es la unión. O sea, vamos Claro, viendo lo que dice. Bien, ese unión T en general no es subespacio. Después ahí dicen que en algunos casos podría ser subespacio. ¿Eso estás queriendo decir? la intersección sería subespacio, pero la unión no necesariamente, o sea, no cumpliría, se pueden encontrar ejemplos que no cumplan, y eso ya diría que no lo es. Bien. Pero creo que lo que decía el compañero es que en algún caso podría llegar a ser. Claro, y eso es lo que me está costando encontrar. O sea, me imagino que debe ser, eh, o al menos por lo que yo veo, porque por lo que no puedo analizar directamente, que por ejemplo, si tengo dos subespacios de R3, por ejemplo, en R3, eh, eso podría llegar a dar, pero no tengo la seguridad porque honestamente no lo analicé de esa manera, pero viéndolo con lo que sería, al menos pensándolo con rectas o planos, eh, no se me está ocurriendo al menos. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de unión de dos subespacios que al unirlos sí sea un subespacio? Que también los subespacios obviamente no sean el mismo subespacio, ¿no? Eso obviamente. Bien, pero ese ya es un ejemplo, ¿no? S unión S es un subespacio, pero bueno, porque es igual a S, es verdad. ¿Sí? Se me ocurre que un subespacio al que le agregues el cero, o sea, que lo hagas la unión con el cero, pero va a ser parte del anterior también. Bien, es cierto, pero bueno, también, ¿sí? Esto es igual a S, digamos, de nuevo, ¿no? Claro, que no Entonces, deja de ser una operación eso, ¿no? Aunque sea obvio, no deja de ser considerada operación entre subespacios, totalmente, ¿no? totalmente. O sea, esto está bien, son casos particulares en donde la unión puede llegar a ser subespacio. Después, creo que alguien había dicho, no sé si lo entendí bien, pero si yo tengo una recta, la llamo R, recta que pasa por el cero, y P, un plano que pasa por el cero. ¿En algún caso la unión de estos dos podría ser también un subespacio? Claro, sí, si la recta está comprendida en el plano, sí. Bien, muy bien. O sea, sí, ¿no? La recta es justo una recta dentro del plano. ¿Sí?
O sea, lo que sí en esos casos debería ser o que tengan dos dimensiones, o sea, para que no sean el mismo, que tengan distinta dimensión, ¿no? Sí o sí. Sí, pero se Si sigue tienen la misma cumpliendo. dimensión y coincide la unión, es que son el mismo. O cero. Sí. En Bueno, realidad, pero cero también sería dimensión cero. en realidad, ojo que siempre que un subespacio esté adentro del otro, la unión coincide. ¿Sí? Por ejemplo, si yo a este plano le uno esa recta que está dentro del plano, ¿qué me da? El plano. Sí, perdón. ¿Hay alguna diferencia entre el plano y la recta unión en el plano? En realidad no, ese sería el plano. Te da el plano de nuevo. ¿Sí? Siempre en realidad que puede ser una propiedad, digamos, si un conjunto está contenido dentro de otro, entonces la unión te da el conjunto más grande. ¿Sí? Porque bueno, no estás agregando nada que no estaba antes. ¿Está bien? Ese, Falca, serían los casos donde uno subespacio si sigue siendo subespacio, pero bueno, es una condición bastante fuerte, ¿no? Que uno esté adentro del otro. Mm. Claro, o sea, básicamente, ahí entonces digamos que sería mucho más útil a nivel algebraico las que serían las intersecciones en ese caso, me imagino. Sí, sí. Porque, digamos, igualmente en general, ¿no? Volvamos a la recta y el plano. ¿Qué pasa si tengo el plano y la recta está fuera del subespacio? Bueno, una recta, imagínense. ¿Qué pasaría? En este caso, si uno el plano con esa recta que está fuera del plano. ¿Sería Ahí subespacio? ya no ni siquiera cumple la condición, o sea, si yo tengo un vector en R y después otro de P y lo sumo, quedaría fuera de su espacio ahí. Bien. Ahí ya, cuando sumo algo de R y algo de P, si las dos cosas son distintas de cero, quedo por afuera del subespacio. ¿Sí? ¿Eso lo ven todos? ¿Se entiende? Sí que acá en este caso yo podría agarrar un vector del plano, ¿sí? Y un vector de la recta, y cuando lo sume voy a quedar por acá. Tal vez que ya me voy a salir, digamos, no voy a estar ni en el plano ni en la recta. Entonces, ahí sí, creo que lo más importante, más allá de que en algunos casos la unión sea subespacio, lo más importante es que en general no es subespacio. ¿Sí? Eh, Creo que vamos a quedarnos con esa idea, entonces, bueno, que la unión no es subespacio. En algunos casos podría ser, pero en general sabemos que no. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí están de acuerdo esto? Bueno, esto un poco planteaba el ejercicio, ahora igual vamos a pensarlo también. ¿Sí? ¿Pudieron encontrar, por ejemplo, en el A un vector que pertenezca a S y otro que pertenezca a T? Sí, eso, sí. O sea, si son separados, sí. Bien, Sí, sí. voy a escribir un poco. Por ejemplo, para ese, el 221 sería 1. A ver un momento, Falca, que voy a escribir en otra hoja para tener un poco más de lugar. S, entonces, es el generado por. Ese sería generado por el 110 110. y el 001. Gracias. Y el T, El T podría ser el 012, por ejemplo. pero está puesto O distinto, sea, ¿no? sería el generado por el 011. Está puesto con ecuación, ¿no? Sí, sería Perdón, 001 X no, igual el a generado 0. por el 010 y el 001. Bien, ahí está. Los Bueno, claro. antes de eso,
Bien, tal cual. El 001 pertenece a ambos. Vectores de S, ¿qué vectores de S encontraron? La suma de, por ejemplo, 110 y 001 ya no le pertenece, no le corresponde, por ejemplo, a T, porque no, X no es igual a 0. Bien, o sea, el 111 está en S, pero no está en T. Claro. Claro. ¿Algún otro vector de S que hayan encontrado? Por ejemplo, 2, 1. 221 está bien, 2 por el primero más el segundo. Cualquiera multiplicado por un escalar, digamos. Lo mismo. Bien. Por ejemplo, el 330. Podría poner el 110 también, ¿sí? Es un vector de S. Bueno, ahí hay infinitos, ¿no? Todas las posibles combinaciones lineales están. ¿Algún vector de T? El 011, por ejemplo. Bien, el 011. O sea, cualquiera que esté dentro del plano IZ. Bien, perfecto. O sea que acá, bueno, en S podría poner alfa por el 110, más beta por el 001. ¿Y los vectores de T qué pinta tienen, digamos, así de forma genérica? O al menos yo determiné que sería el alfa por 010 y beta por el 001. Bien, o sea, algo así, que ¿no? 0 alfa beta, porque la única condición, o 0 y z podría ser también, ¿no? Porque la única condición es que x sea igual a 0, y esto es lo que dice Falca. Alfa por 010 más beta por 001. ¿Sí? ¿El resto hasta acá va bien? Sí, sí. Sí, sí, bueno. Bien, buenísimo. Bueno, esto es lo primero que pedía, encontrar vectores de S y vectores de T. ¿Qué era lo segundo que pedía? Sí, eso sería el A. Uno que sea unión de S y T, un vector, y uno que sea pertenezca a la intersección. Bien, a ver, en S unión T, ¿qué vector podría poner? Y por ejemplo, el 001 le corresponde a ambos. O sea, Bien, ¿hace falta que estén ambos para estar en la unión? Es cierto que el 001 está en la unión. ¿Sí? No, no es necesario. Con que esté en uno o el otro no subespacio, Bien, o sea por que, ejemplo. ¿qué vectores podría poner? Todos estos que pusimos arriba, ¿los podría poner como parte de la unión? Sí. Sí. claro, porque estás agrandando el conjunto. Bien, muy bien. O sea que acá están todos los de S y todos los de T. O sea que puedo agarrar cualquiera de S o cualquiera de T y lo voy a encontrar en la unión. No entendí por qué puedes usar todos. Bien, la operación de unión, ¿sí? Justamente, lógicamente se le diría como, bueno, B pertenece a S o B pertenece a T. ¿Sí? Un O que en realidad es un IO, si querés, porque podría pasar las dos cosas al mismo tiempo también. ¿Sí? Entonces la unión lo que quiere decir es que están justamente todos los de S y todos los de T. Es como que todos los elementos que tenés los juntás en una misma bolsa. ¿Sí? Entonces, bueno, eso, puedo elegir cualquiera de S y cualquiera de T porque están todos juntos acá en la unión. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Ahora, Si acá. Renzo que había preguntado. Sí, lo estoy procesando. O sea, no entiendo por qué lo podés usar todos, digamos. O sea, también que lo podés unir, digamos, o sea, la unión, pero no me cierra. Bien, yo te... Claro, Sí, a ver, Faca, si querés. yo lo que veo por ahí, lo que estás teniendo la duda la unión es básicamente, imagínate que tener dos planos y que cualquiera de los vectores que estén adentro es parte de la unión. O sea, no estamos hablando todavía de que es subespacio. No sé si estás pensando en eso, porque a mí me pasa al comienzo de eso también. Claro, claro, claro.
La unión es algo general, ¿sí? Que va más allá de los subespacios, es una operación entre conjuntos cualesquiera, ¿sí? La condición para estar en la unión es o estar en S, o estar en T, o bueno, o estar en los dos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces yo te pregunto, Renzo, si agarro un vector cualquiera de S, ¿estaría bien decir que está en la unión? Sí. Recién dijimos que los podían unir. ¿Cómo? Recién dijimos que podían unir todos, podías usar todos. Bien, pero es lo que no te cerraba, digamos. Estamos tratando de que te cierre, digamos. ¿Sí? Eh, Fíjate, esto es por definición, ¿sí? ¿Cómo se define la unión? Bueno, cualquier vector que esté en S va a estar en la unión y cualquier vector que esté en T va a estar en la unión. Esa es la definición, ¿no? Y después, si tengo un vector que no está ni en S ni en T, bueno, entonces no puede estar en la unión. ¿Está? Está bien. Está bien. ¿Mejor? Sí, ok. Profe, pero consulta, que a mí también me queda duda. ¿Para qué sirve la unión? No, es una Para operación. agrandar, Sí, te sirve para agrandar el conjunto en todo caso. O sea, si vos querés tener ambos, no hay ningún problema porque tenés un o inclusivo. En cambio, en la intersección no podrías hacer nada. sí, Como, también a veces es una cuestión de condiciones, ¿sí? Por ejemplo, te sirven los vectores que cumplen esto, ¿sí? Que x claro. es igual a 0. Y te sirven los vectores que están generados por estos dos, por alguna razón, digamos. eh, que Pero, puede por ser- ejemplo, sí. si yo digo que eh, algún vector que no pertenezca a la unión es 1, 0, 0, ¿está bien decirlo de esa forma? ¿Vos decís que 1, 0, 0 no pertenece a la unión? Claro, exactamente. Por Bien. ejemplo. ¿Cómo podemos probar, digamos, que no pertenece a la unión? Primero que no pertenece a T. Bien, bueno, a T claramente no pertenece, ¿no? Porque x es 1 que es distinto de 0. Perfecto. ¿Qué más tendríamos que probar? Y que no pertenezca a S. Claro, Y sí que pertenece a tampoco eso. pertenezca a ese, perfecto. No tiene que pertenecer a ninguno de los dos, en este caso. ¿Sí? Y para pertenecer a la unión tendría que pertenecer a alguno de los dos. Bueno, y digamos, a mí queda la consulta. Si no pertenece a ninguno de los dos, ¿a qué conlleva esto, digamos, que no pertenezca? Me quedan estas dudas, digamos, me cuesta analizarlo también gráficamente. Bien, ahora hacemos un gráfico. Eh, Si no podemos pertenece a alguno de los dos, lo puede unir igual. ¿Cómo? Si no pertenece a alguno de los dos, puedes unir y te va a generar otra cosa, digamos. Muy bien, o sea, si pertenece a ese y no pertenece a T, no hay problema. Esa es un poco la ventaja de la unión. ¿Sí? Que justamente tengo las cosas de S y tengo las cosas de T. ¿Sí? Entonces alcanza con que el vector pertenezca a alguno de los dos conjuntos para estar en la unión. ¿Sí? Ok, o sea, que si no pertenece es como que no me importa, lo dejo ahí, no pasa nada. Y Sigo con los demás conjuntos. es un Con los conjunto demás. nuevo la unión, ¿sí? O sea, no sé, tengo el plano, ¿sí? Bueno, acá tengo dos planos en realidad, ¿no? Pero supongamos que tenga un plano y una recta, ¿sí? Vamos a llamarlo P y R. Bueno, la unión sería esto, ¿sí? Esta recta y este plano, y todo lo que está por fuera ya está fuera de la unión. ¿Sí? Eso geométricamente, digamos, me quedo solo con lo que cumple esta geometría y nada más. ¿Sí? Ah, claro, era mucho más sencillo, está bien. Sí, o sea, la unión en ese sentido es sencilla porque solo juntás todo lo que tenés, está en un subespacio y en el otro, lo juntás. ¿Sí? Y de nuevo, es En una este operación caso, más general de conjuntos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando cursen probabilidad estadística, van a usar un poco más de esto, de la unión y la intersección. ¿Sí? Bien, perdón, ¿alguna pregunta más? No, o sea, en ese aspecto quedó claro ya. ¿El resto? no, yo iba a decir que en este caso, bueno, serían en realidad dos planos que habría que ver geográficamente,
geométricamente, pero es lo mismo. Sí, es la misma idea. Me va a complicar más de graficar dos planos, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Algo así, ¿no? Bueno, ¿no? Más o menos. Pueden, por ejemplo, en sus casas mirar una pared y otra pared, ¿no? Y eso es un buen reflejo geométrico de dos planos, ¿sí? Fíjense que está una pared, la otra pared, y ustedes están en el medio, ¿sí? Ustedes no están en la unión de las dos paredes, si pensamos la pared como un plano, ¿sí? Y el plano como un subespacio. Estamos fuera. Claro, estamos afuera, ¿sí? Por suerte, ¿no? Porque si estaríamos en medio de la pared tampoco sería muy agradable, me imagino. Sí. Claro. Está bien eso, las paredes está bueno para pensar en planos, obviamente donde estamos es en R3, ¿sí? Está. Aunque también es cierto que nos estamos moviendo en el tiempo, eso tal vez podría ser un R4, pero bueno, ya es una discusión eh, totalmente fuera de la materia, pero creo que está bueno para visualizar con los planos las paredes y a veces las aristas, ¿no? La unión se puede también ver como una recta, ¿tá? Suponiendo que están en un espacio con paredes y ángulos rectos. Claro. Y la Sí. intersección justamente serían las esquinas. Entre las dos paredes la intersección sería, sí, la esquina, pero como una línea sería, O una recta sería. una Sí. recta, tal cual. ¿Sí? Bien, buenísimo. Sí, pero este es verdad eso que dice Lucho, esto sería un gráfico, digamos, más coherente con lo que son S y T, ¿sí? Y bueno, el cero estaría por acá. Está bueno también. Va, ¿alguna pregunta más de la unión? No, de unión no. ¿Van bien hasta acá? Sí, Sí, sí. ya mi duda que tenía de respecto a unión ya estaría despejada, así que. Bueno, pasemos entonces a la intersección, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre la intersección y la unión, digamos? ¿Qué es la intersección? Tienen que estar contenidos en ambos, o sea, al mismo tiempo, el vector que agarre. Claro, ahora sí o sí tengo que estar en los dos. No me alcanza con estar en uno, ¿sí? Esto lógicamente se puede pensar con un I, ¿está bien? Los vectores que están en intersección están en S y al mismo tiempo están en T. ¿Está? Volviendo a mi gráfico, sí, que no es el mejor gráfico que vieron en su vida, pero es un gráfico aproximado, o pensando en las paredes. Geométricamente, ¿qué haría la intersección entre S y T? Sería, digamos, el espacio que está comprendido entre los dos, o sea, daría una recta. Bien, O un plano si fuese el mismo plano. Claro, es toda esa, partiendo de esas esquinas y toda esa línea de por medio. claro, tal Esa cual. recta, En este caso daría una recta, ¿sí? claro. Intersección. Muy bien. Una recta, ¿es un subespacio? Sí, Sí. Sí, Y, está bien, en este caso, bueno, pasa por el 0, 0, 0, pero está bien porque tanto S como T pasaban por el 0, 0, 0, ¿no? claro. ¿Sí? O sea que sí, en este claro, perdón. caso es un subespacio la intersección. ¿Pudieron encontrar algunos vectores? Ahí Santi ya había dicho uno, ¿no? ¿Cuál era? ¿El 001? Eh, creo que Claro, en es. orientación en Z. Sí, Están los dos, ¿verdad? Está claramente en ese acá, y además cumple que X es igual a 0, o sea que también está en T. ¿Sí? Este está en S, este está en T. Entonces está en la intersección. ¿Encontraron alguno más? ¿Llegaron hasta acá? ¿Pudieron encontrar alguno Sí, o más? sea,
El 002, el 00-1. Los módulos. Bien, muy bien. O sea, lo que dice Falca, no dijiste exactamente esto, Falca, pero creo que ibas para este lado. ¿Están de acuerdo que cualquiera de estos, lambda por 001, va a estar en la Sí, intersección también? sí. Bien. Y nos jugamos a decir que esa intersección T, entonces, podría ser el generado por el 001. Sí, sí. Te Sí. hago retruco y vale 4 con eso, te digo. Bien. ¿El resto está de acuerdo? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Nos estamos basando fuertemente en lo geométrico, ¿no? Está claro que el generado por 001 es una recta, ¿no? Sí. ¿Sí? Y ya vimos que estos estaban, bueno, decimos que esto es todo, ¿sí? Claramente es un subespacio. Bueno, bien, ¿hasta acá alguna pregunta? No, al menos de mi parte no. Bien, ¿qué más pedía el ejercicio? El C decía un vector que no esté en la unión. Ah, bien, Ese también lo vimos antes. Bueno, justo que, por ejemplo, un vector que tenga orientación en el eje X no estaría en la unión. Lo que yo no Claro. entendía es si es que tenía que ser una suma dentro de la unión que dé por fuera, o si Claro, simplemente era un vector aleatorio. yo medio que lo planteé como una suma y me dio algo que no estaba, pero claro, no sé si tenía que ser no, así o era, pero... en realidad por el enunciado decía, no pedía que sea una suma, ¿sí? entonces sería uno dentro de esa unión que no esté. Igualmente, Santi, si lo hiciste así está perfecto también, ¿eh? O sea, es una forma de llegar a uno que no esté, ¿sí? No Ah, es que ok. esté mal, pero no pedía específicamente hacerlo así, ¿sí? Ah, Está, ok. está muy bien, ¿sí? Ahí Lucas había dicho uno antes, no me acuerdo cuál era, pero El 100. el 100, ¿sí? Este probamos que no está en ninguno de los dos. ¿Llegaron a algún otro que no esté en la unión? El 1, 2, 3. Bien, el 1, 2, 3, ¿sí? ¿Cómo podemos probar que no están en la unión? Eh, Si tomamos entonces el quería el 1, 2, 3, tenemos que encontrar una combinación que nos lleve al 1, 2, 3. Bien. Por ejemplo, ah, En T es más fácil, porque al ser una ecuación, está claro que este no está en T. claro, porque primero que nada tiene valores de X cuando X tiene que ser igual a 0, o sea que ya no cumple. Claro, la variable X es distinta de 0, o sea que no pertenece a T. ¿Cómo podría haber que no pertenece a S? Tendría que hacer que alfa por el 110 más beta por el 001 tendría que dar 1, 2, 3. hmm, ¿Sí? Y Acá el bueno, tema es que el sí. X y el Y que están acompañando ahí lo que sería el alfa en realidad tendrían que ser iguales y uno y dos son distintos. Muy bien, tal cual, Lucho. O sea, acá, viendo las ecuaciones, me queda, bueno, de primera coordenada me queda 1 igual a alfa, segunda coordenada me queda 2 igual a alfa, y esto ya es incompatible. ¿Sí? claro, No, esto no puede ser. Perfecto. que ya con eso. Tal cual. Sí, acá nos damos cuenta que con el 100 podríamos hacer lo mismo, porque básicamente las primeras dos coordenadas tendrían que ser iguales en este caso, ¿sí? Para estar en Ay, este. no. Y no se cumple. Bien, muy bien. ¿Sí? Fíjense, de hecho, que los vectores de este son alfa, alfa, beta, ¿sí? Como para tener bien la pinta y rápido poder decidir quién está y quién no. ¿Está? Después recuerden que había un video, no sé si lo llegaron a ver, que era
de pasar de generadores a ecuaciones, ¿sí? Entonces con estos dos generadores podría llegar a también a tener las ecuaciones de S, ¿sí? Eso a veces puede venir bien, ¿sí? Para calcular la intersección, no sé, no importa, pero puede ser un recurso que sirva, ¿sí? Bueno, Claro. bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? No. No. Van bien, bueno, buenísimo. Yo tengo una consulta. Sí, Jeremías, Volviendo al ítem B, no sí. entiendo por qué el generador de esa intersección es el vector 001. ¿Es un único o puede haber más? Los que sean múltiplos también del 001. No, Para no, cumplir. no, porque lo que sería la componente I es cero. Si en T no es cero, solo X. Bien. Pero Dale, Santi, si querés. en- no, en T está nada más sujeta a la condición de que X sea cero. Y puede tomar cualquier valor, no hay problema. O sea que puede haber más Pero que está generadores con eso. de esa intersección. Jeremías, pensando en ese, fíjate de nuevo, los vectores de ese tienen esta pinta, ¿sí? Es cierto que en T pueden ser distintos que cero, pero fíjate en ese, si I es distinto de cero, entonces X es distinto de cero. ¿Estás de acuerdo? Bárbaro, ahí Eh, está, ahí cerró. Y entonces, pues si también quiero que esté en T, bueno, no puede ser, ¿sí? Está buena la duda. También nos basamos mucho en lo geométrico, ¿sí? Porque geométricamente ya sospechábamos que iba a ser una recta, ¿sí? Esto, digo, para profundizar un poco, se podría hacer también eh, con las cuentas, ¿sí? Obviando lo geométrico, que bueno, a veces es la única forma que queda. Fíjense, un B que pertenece a S, ¿están de acuerdo que tiene esta pinta? Y un B que pertenece a T, básicamente cumple que X es igual a 0. ¿Sí? Bueno, acá un poco lo que decía recién va a aparecer. Quiero que se cumplan las dos cosas, entonces tengo el vector alfa, alfa, beta, ¿sí? Y X es igual a 0. ¿No? Porque se tienen que cumplir las dos cosas. Entonces, en definitiva, alfa es igual a 0 y quedan los vectores 0, 0 beta. ¿Está bien? ¿Están de Tal acuerdo? vez lo confuso para que por ahí para una persona que por ahí puede ser un poco más obtuso es el hecho de que x igual 0 se tiene que comprender como el plano y z nada más, que sería como el plano 0 y z nada más. Y entonces ahí sí se le cae más rápido la ficha. No, pero está bueno porque en realidad lo que nos lleva a pensar es que está bien la condición de x igual 0, pero también quiero que esté en S, ¿sí? Claro, Entonces, de nuevo, esa condición de x igual 0 en S implica que las primeras dos coordenadas son 0. ¿Está? Entonces, de nuevo, están jugando los dos planos, ¿sí? O subespacios al mismo tiempo. ¿Está bien? Entonces, quiero los vectores que cumplan las dos cosas, ¿sí? Que sean generados por esos dos y que además x sea 0. ¿Está bien? Eh, Eso es la intersección. Es más fuerte, ¿sí? Estoy pidiendo más condiciones para estar en la intersección. claro, o sea, es más útil, por ahí, bueno, en este caso es más trivial, pero es verdad que por ahí
en otras situaciones, otras intersecciones puede ser un poco más complejo. Sí, a veces puede ser un poco más bravo calcularlas, ¿sí? Por eso un poco hago esta cuenta también. Eh, pero bien, buenísimo. ¿Y había alguna otra cosa en el ejercicio? El de que Sí, ver qué era geométricamente la intersección y la unión. Ah, bien, buenísimo. Estaba un poco el estilo, ¿no? claro, sí. Cuando teníamos los dos planos, la intersección, que haría lo que sería la recta, Bien, ¿Qué una pasa con recta el cero? y la unión. serían dos planos. Claro, tal cual. Serían dos planos. Mi única duda es que con el tema de la unión, Sí. si no lo podemos considerar subespacio, ¿se puede decir igualmente que es de dimensión, por ejemplo, de R3? No. Eh, eh, si no es subespacio, no puedo hablar de la dimensión. ¿Está? Ok, Claro. está bien. Porque me queda medio confuso, digo, porque no sería R3, entonces digo, bueno, si no es subespacio, definitivamente ya omito el tema de la dimensión. Sí, tal cual. Si no es subespacio, listo, ya no se puede hablar de base, no se puede hablar de generadores. O sea, bueno, son todos conceptos de espacio vectorial, de subespacio, digamos. Profe, Bien. de consulta. En Sí. caso, digamos, de que estemos en R2, sería el punto, la intersección, digamos. ¿Entre dos rectas? Sí, en Sí. este caso tenemos los dos planos, bueno, sería la recta, la intersección, bueno, en R2 con dos rectas sería el punto, Sí, ¿no? tal cual. Ah, listo. Si tengo dos rectas que pasan por el 0, 0, bueno, no salió en el dibujo, pero estaría ahí en el 0, 0 la intersección. Bien, muy bien. Buenísimo. Y la suma, digamos, ¿qué es la suma? ¿Es lo mismo que la unión? ¿Es otra cosa? Sí, se está por cortar, pero cualquier cosa volvemos acá a este link. Si por ejemplo, yo también, o sea, pensándolo como si fuese el 1, 1, 0 y en otro caso, no sé si el 0, 0, 1, que tal vez pertenece a T, sería como una recta que va a pasar como esas dos, como que no va a estar contenida por 1, 1, 0 y 0, 0, 1. Eso Yo sería la suma. entendería, yo entendería que la suma sería otro plano. O sea, Mm. O sea, vos Santi decís que es una recta y ahí Falca dice que es otro plano. ¿El resto se les ocurre qué sería la suma? En este caso la suma de S más T. Creo que generarían todo R3. Bueno, ok, tercera opción, ¿sí? A ver, ¿se animan a justificar un poco por qué? Yo porque la suma, por lo que entendí, tendría que ser una combinación lineal de todos los vectores, tanto los que generan el primer conjunto como los que generan el segundo. Bien, Y en este caso, como tenemos el 0, 0, 1 en ambos conjuntos, queda un... O sea, el conjunto resultante sería de dimensión 3. bien. Lo que dice Lucho, digamos, las sumas serían sumar cualquiera de S con cualquiera de T. O sea, ahí tengo un montón de posibilidades. Podría hablar de todas las combinaciones lineales también, entre vectores de S y vectores de T. Y un poco a lo que entendí que decía Lucho es como que, bueno, al el 001 estar repetido en los dos, hay combinaciones lineales que voy como a empezar a repetir, entonces voy a igual a tener algo de dimensión 3, y bueno, entonces va a ser todo R3. Algo así creo que decía Lucho. Sí, sí, exactamente eso. Bien, buenísimo. ¿El resto? ¿Están de acuerdo? Falca y Santi, sí, que ahora bien, sí. sí, viendo lo que Sí, dice Lucho, sí, coincido con él también. sí, sí. ¿Podrían repetirlo? ¿Vos?
Perdón, Jeremías, ¿dijiste algo? Sí, podrían repetir lo que dijo Lucho porque no Bien. me quedó. Lucho dice algo así, ¿no? Digo, bueno, en S más T, eso es la definición de S más T, tengo que agarrar cualquier vector de S, cualquier vector de T y sumarlos, digamos. Tengo todas las posibles, ¿sí?, combinaciones lineales entre S y T. ¿Sí? Bueno, uso, por ejemplo, lambda. Más gamma por el 0,10, ¿sí? Entonces ahí agarro uno cualquiera de S, uno cualquiera de T, y lo sumo. ¿Ah? Ahora, bueno, lo que... Ah, metí la pata ahí, ¿no? Perdón. Ahora sí. ¿Están de acuerdo ahí que esto sería uno de S más uno de T? Y lo que dice Lucho es, dice, bueno, mirá, beta por 0,01 y lambda por 0,01 es redundante, digamos. Lo podría poner, digamos, podría sacar uno de los dos y voy a seguir generando en realidad las mismas cosas. ¿Sí? Pues lo que dice Lucho es decir, bueno, escribamos para ser más compactos, podría escribirlo así. ¿Sí? O bueno, podría en vez de beta poner otro nombre, ¿no? Ahora lo escribo así, ¿no? De hecho, podría escribir como beta más lambda, así que sigue siendo un escalar. Perdón, igual estoy metiendo la pata de nuevo. Ahí está, perdón. Más beta más lambda por 0,10. ¿Sí? Entonces Lucho dice, bueno, entonces S más T. 001, perdona que te... No, gracias, Lucho. Al contrario. Encima lo borré y lo volví a poner mal. No es mi día. Pero bien, sí, gracias. Corrijan sin miedo y sin asco también. No hay problema. Bueno, entonces Lucho dice, esto es el generado por 110, ¿sí? 001 y 010. ¿Está bien? Y bueno, y acá después Lucho afirma que es todo R3, ¿sí? Para eso, si queremos estar totalmente seguros, ¿qué podríamos hacer? Podemos buscar, por ejemplo, alfa, beta y gamma que cumpla digamos, con la condición. Sí, o qué más, digamos, ¿qué otra cosa podría ser? En fondo es lo mismo, ¿no? ¿Alcanzaría con que yo chequee que los tres vectores son LI? En realidad sí. Sí, porque ya probaste que generan Pero ya todo sabemos que, R3. claro, ya son dos dimensiones. O sea, sabemos que tienen que son subespacios y sabemos que la suma de subespacios da otro subespacio. Bien, en realidad, claro, esto que decía Santi, Falca, o sea, ya generadores ya probé que son estos tres. ¿Sí? Ahora, si son LI, listo, la dimensión es 3. Eso es una base de S más T. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, el determinante de esto me da, ¿sí?, -1. ¿Sí? Que es distinto de 0. Entonces, también son LI.
¿Sí? O sea que está perfecto lo que dice Lucho. Efectivamente, ¿sí? S más T tiene dimensión 3. Podría decir incluso que B es base de S más T y la dimensión de S más T es 3. ¿Sí? O sea, bueno, si la dimensión de S más T es 3 y estoy en R3, ¿qué más puedo decir de S más T? ¿Es igual a qué? Y es igual a R3 o no, si son los tres independientes y tiene dimensión Claro, 3. ya. Y generan todo este espacio. Excelente. Sí, tiene todo, es todo R3 ya la suma. ¿Sí? ¿Hasta acá están de acuerdo? ¿Se entiende ahora esto mejor? Sí. Sí, bárbaro. Bien, buenísimo. Bueno, geométricamente, ¿sí? Tratemos de interpretar esto un poco geométricamente. Recordemos que teníamos, ¿sí?, dos planos. ¿Sí? De nuevo, podemos pensar en las dos paredes, si quieren. Podría usar otro color. Algo así. Pongamos, ¿no?, que este es S y este es T. ¿Qué pasa cuando empiezo a sumar? ¿Por qué me da todo R3? Vamos, acá está el 0. ¿No? ¿Qué pasa si agarro, por ejemplo, este S chiquita y este T chiquita? ¿Dónde me da cuando lo sumo? Quedaría fuera de los dos planos. Es la misma razón por la cual decimos que la unión no es subespacio. Bien, muy bien, ¿no? Bueno, ahí me cuesta graficarlo bien. No sé si lo imaginan o no, ya el dibujo no está. A ver. Pero ¿están de acuerdo en lo que dice Falca? Que me va a dar entonces afuera de los dos planos. Sí, sí. ¿Sí? O más o menos, esto me queda por acá. Recuerden que acá puedo armar un paralelogramo, ¿no? Entonces S más T, no sé si se llega a ver el 3D, pero S más T ya estoy por afuera. ¿Sí? Claro, entonces siempre todo lo que vos sumes vas a estar por eso generando todo R3. Siempre va a estar fuera de esos dos planos. Claro, salvo algunos casos particulares, por ejemplo, si justo agarro el 001, que era la intersección, bueno, justo voy a quedar adentro, pero en la mayoría de los casos voy a ir por afuera. ¿Sí? Entonces ahí voy a ir cubriendo todo lo que me faltaba, ¿sí? Cubriendo el espacio entre las dos paredes. ¿Sí? Ahí nosotros, como decía antes, no estábamos en la unión, pero ahora en la suma sí tenemos que estar porque ya se cubre todo el espacio cuando empiezo a sumar puntos. ¿Sí? Esa sería un poco la idea geométrica, bueno, que ya vimos igual algebraicamente. ¿Está? En R2, por ejemplo, creo mucho más fácil de graficar y de ver. Imagínense que tenemos dos rectas.
¿sí? Un ejemplo parecido, ¿no? Con menos dimensiones. Agarro uno de acá y uno de acá, ¿sí? Y me va a dar algo por acá. ¿Está bien? O sea, ya me empiezo a salir de las dos rectas cuando empiezo a sumar. ¿Sí? Y así, bueno, no sé, te agarro algo de más de acá arriba y de más acá, ¿sí? Me va a dar algo por acá. ¿Está bien? Y ahí voy generando todo el resto de los puntos que están en todo el plano, ¿sí? O sea que análogamente se podría ver que si sumo dos rectas en R2, termino teniendo todo R2. ¿Ah? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Ya estamos casi cerrando, pero... Yo tengo una consulta sí. que es, a ver, hice esta similitud, no sé si será simplemente casualidad o si por ahí estoy observando mal algo, pero por ejemplo, no siempre quiere decir que la suma de dos subespacios va a dar, por ejemplo, el espacio completo, por ejemplo, porque obviamente hay condiciones que se tienen que cumplir, como no pueden haber dos planos paralelos, porque si no, R2 no sería subespacio, o sea, siempre tiene que haber una intersección. Pero lo que yo vi recién es, si tenemos un subespacio, que es la unión de dos subespacios, y que cumple, que es la condición de subespacio, o sea, que sería una recta comprendida dentro del plano, la suma de los dos no daría el conjunto de R3, daría R2, ¿o no? Sí, no R2, pero digamos un espacio de dimensión 2 en R3. Totalmente. Claro, sí, sería, perdón, tenés razón, un subespacio de R2 en un espacio de R3. Puesto de otra Entonces, forma, Falca, perdón. Si yo agarro dos rectas que pasan por el 0, pero en R3, cuando los sume, ¿qué me va a dar? va a dar algo de dimensión 2, o sea, un subespacio de dimensión 2. Un plano, ¿está bien? Claro. O sea, lo que yo observo es que si en el caso, por ejemplo, de un plano y una recta, o un plano, o dos planos, si existe subespacio, ¿se puede decir que la suma va a dar de R2 o eso es simplemente casualidad? No, ahora hay un teorema de la dimensión, digamos, que especifica cuánto da la dimensión de la suma. ¿Sí? Dale, genial. Pues habría que Si no, yo pensar, ya me estoy... geométricamente podemos hacer como una lista, digamos, bueno, tengo dos rectas, ¿qué pasa? Tengo un plano y una recta, bueno, hay distintos casos, ¿sí? Dependiendo si la recta está dentro del plano o la recta está fuera. ¿Está bien? En Dale, R2 y sí, R3 podemos pensar casos, pero bueno, hay una regla general que se llama el teorema de la dimensión. claro, sí, me la estaba rebuscando nada más. No, está bien, Falca, en esos casos podés pensarlo. ¿Sí? Pero está bueno, sí, también eso que decís, no siempre que suben subespacios me va a dar todo el espacio. No, no necesariamente. Bueno, se cumple esta regla, ¿sí? La dimensión de la suma que es un poco justamente lo que decía Lucho y lo que se vio claro en el ejemplo, ¿no? Que terminábamos tirando un vector porque era redundante. Entonces fíjense esta fórmula, me dice que es la dimensión de S más la dimensión de T menos la dimensión de la intersección. ¿Sí? O sea que justamente lo que estaba contando dos veces, no lo tengo que contar en la dimensión de la suma. ¿Sí? Bueno, esa fórmula viene bien, es útil. ¿Sí? No me acuerdo si estaba en el video. Sí, justo al final. Ah, bien. Buenísimo. Bueno. Así que, bueno, en este caso se cumple, ¿no? La dimensión de la suma nos dio 3, la dimensión de S era 2 porque era un plano, la dimensión de T es 2 porque es un plano, y la dimensión de la intersección vimos que era 1, ¿sí? Porque es una recta. El ejemplo del ejercicio 51. Bueno, genial. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Yo tenía una duda sobre lo que sería el conjunto S. Sí. Porque yo lo había notado que era el plano X igual a Y, pero me había quedado como un poco de duda.
si ese conjunto se podría considerar como el plano de X igual Y. No, me parece que no. A ver, pará, porque X teníamos igual Y no daría una recta. alfa, alfa, beta. ¿Sí? Ah, no, está bien, Lucho, sí. Porque vos decís X es igual a Y y Z quedó libre. Claro, claro. Sí, perdón, está bien, Bueno, Lucho. Está perfecto. Tal cual. buenísimo. Eso también está bueno. Cuando vimos la intersección, teniendo las ecuaciones, es todo bastante rápido también. Fíjense. X es igual a Y es la ecuación de S. X igual a 0 es la ecuación de T. ¿Sí? La intersección, entonces, son las dos ecuaciones al mismo tiempo. ¿Sí? Ecuación de S, ecuación de T, sistema con las dos ecuaciones, es la intersección. Bueno, justamente me queda X igual a Y igual a 0, Z libre. Bien. Bueno, excelente. ¿Alguna pregunta más? No de mi parte. Yo tampoco, va bien, estuvo interesante. Bueno, bien, buenísimo. Por ahora no, ok. Con esto medio que concluimos la práctica 1. ¿Sí? Así que, bueno, nada, no sé cómo vienen, pero si están atrasados o atrasadas, es momento también de ponerse al día. ¿Sí? Ahí están, ya puse en el foro los 2 ejercicios para entregar. Son bastante conceptuales, sí, es un poco la idea, un poco a propósito, para aprovechar más la parte conceptual en esto que es de entrega, ¿sí? Y tal vez a veces la parte más técnica, más de cuentas, va a estar por ahí en el último TP, que va a ser multiple choice, ¿sí? Pero bueno, nada, eso sobre todo para ver si se entendieron bien los conceptos. Y de nuevo, sí. Yo tengo una duda, perdón, pero con el trabajo práctico, con el primer punto, donde dice el ítem B, que hay que, o sea, demostrar que B es combinación lineal de alfa y beta por los dos vectores. ¿Tiene que ser con el B, o sea, el vector que encontramos en la primera consigna o un vector general? A ver, un momento. No, un vector general. Son independientes Ok, los ok, ítems. Sí, ok, sí. bárbaro. Bien. Buenísimo. Bueno, con esto ya podrían terminar toda la práctica. ¿Sí? Quedaban los últimos de operaciones entre subespacios. ¿Sí? Esta suma directa también acá para ver, después lo vamos a ver con un poco más de detalle. Y bueno, recuerden que lo de dimensión infinita no entra este cuatrimestre. ¿Sí? Y bueno, que tienen una semana para entregar ese TP. Bueno, nada, no sé, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, creo que ya vamos terminando por hoy. No, que a mí de esto ya creo que me queda todo. Bien, el resto. También, Ya el sí, sí. martes empezaríamos práctica 2, ¿sí? Igualmente, todas las dudas que puedan haber quedado de la práctica 1 pueden seguir preguntando, ¿sí? Hasta el final del cuatrimestre, sin problema, ¿sí? De hecho, la práctica 2 creo que va a hacer repensar algunas cosas de la práctica 1, así que siempre está bueno repasar y repreguntar alguna cosa que haya quedado por ahí eh, flotando de la práctica 1, ¿sí? Así que eso, por más de que terminemos por ahí las clases de la práctica 1, las dudas siguen, ¿sí? Bien, Si igual con el resto de la práctica que queda, nos van a, supongo que si algo nos queda medio fijo, nos vamos a dar cuenta. sí, tal cual, con lo que queda de la práctica de hoy también, ¿no? Así que sigue abierto el espacio para dudas.
Y bueno, eso, nos vemos entonces el martes, ¿les parece? Dale, genial. Dale, Mientras perfecto. estemos al trabajo Dale, el fin de profe. semana con las prácticas. Dale. Bueno, bueno, gracias. Chao, Buen fin saludos. de semana. Chao, nos Chao. vemos. Gracias, nos vemos. Dale, Gracias. buen fin. también. Profe, gracias. Chao, Gracias. 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 Profe. Chao, nos vemos.